Buenas tardes a todas Buenas y a tardes. todos. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo buenas están? tardes. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por compartir esta reunión con nosotros. Esta es una actividad que hemos organizado conjuntamente las comisiones de Estado y Administración Pública de Casa Patria Córdoba y del Instituto Patria de Buenos Aires. Yo simplemente voy a hacer una brevísima presentación que no va a hacer justicia a todos los antecedentes de quienes hoy van a exponer, una cosa muy breve, y por supuesto agradecerles muchísimo la deferencia que han tenido de estar con nosotros acá en esta actividad, que tiene que ver con reflexionar sobre el Estado, una cuestión clave para cualquier proyecto nacional y popular. Hoy van a estar, y los voy a nombrar en el orden en el que se va a dar la exposición con nosotros, Esteban Oliver, prosecretario gremial de la Organización Gremial de los Trabajadores de ANSES, CECASPI. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos. Nos va a acompañar también, y va a exponer en segundo lugar, Aide Giri. Aide es senadora nacional con mandato cumplido. Entre otras múltiples funciones, ha sido también secretaria general del gobierno de la provincia de Córdoba y, como dije, otras tantas funciones en su larga militancia en el campo nacional y popular. Y nos acompaña también, en realidad se va a sumar en unos pocos minutos, en 20 minutos aproximadamente, por actividades que tiene el Congreso Nacional, Claudia Bernaza, que es coordinadora de la Comisión de Estado y Administración del Instituto Patria y es diputada nacional por el Frente de Todos. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Previamente, solo 5 minutos, vamos a usar nosotros como comisión. Javier Moreira, SPOI, que es miembro también de la Comisión de Estado y Administración de Casa Patria, va a ser 5 minutos. Hemos pensado que nos haría falta para simplemente situar un contexto muy general en el cual nosotros creemos que se inscribe esta actividad y entonces sí ya dejar tranquilos y tranquilas a nuestros expositores para que hagan su participación. Bueno, muchas gracias nuevamente y adelante, Javier, entonces. Perdón, una cuestión relativa a la organización y a cómo vamos a funcionar. Si tienen comentarios o preguntas, a medida que se va desarrollando la actividad, por favor, las expresan por el chat. Yo voy a ir tomando el registro de esas contribuciones para que después que se den todas las exposiciones, las podamos reproducir, y como seguramente iba a haber apelaciones y preguntas para los expositores, se las vamos a transmitir para que puedan ellos también responder todas las inquietudes que van surgiendo. Bueno, muy bien. Adelante, Javier, entonces. Ahí está, perdón, no me podía desmutear. Ahí está, bueno, no, muy breve. Ante todo, bueno, muchísimas gracias a las invitadas, al invitado que nos hemos estado molestando y acordando, que es difícil acordar también una fecha y un horario, y eso supone un esfuerzo, y desde ya muchas gracias, y también a todas y todas que están presentes acá en este encuentro que es ahora virtual. Simplemente nosotros, como comisión, estamos intentando, bueno, articular un espacio, una comunidad de reflexiones, de personas que les interesan estos temas, porque entendemos que la cuestión del Estado siempre está en el centro, como decía Marcelo recién, en el futuro de cualquier proyecto político, ¿no? Hoy, claramente, bueno, nos toca atravesar un momento histórico muy difícil, ¿no? Muy difícil, y esa dificultad ha estado signada, ¿no? Por un periodo de una vuelta a las políticas que uno puede llamar neoliberales, que han sido muy rápidas y muy efectivas en construir un escenario muy adverso para los sectores populares, ¿no? Y sobre eso ha sobrevenido un cisne negro de la pandemia, ¿no? Que si algo nos deja como enseñanza es a todo el mundo es la centralidad que tienen los estados
en el mundo, ¿no? Cuando en muchos lados, en muchos discursos suenan como que el Estado tiene que estar ahí subordinado o supeditado a lo que dicen las grandes empresas, las grandes corporaciones, ¿no? La sociedad global prácticamente ha podido sobrellevar económica, socialmente esta pandemia gracias a los Estados. Ahora ese escenario de recuperación todavía está abierto y no sabemos para dónde va, y entendemos que si queremos poner a funcionar el aparato de Estado en relación a las demandas y necesidades de los sectores populares, eso demanda de un proyecto político que lo encauce. Por otro lado, nosotros tenemos también una reflexión un poco más situada, que es Córdoba, ¿no? Tenemos que avanzar, y ese es un objetivo específico, particular de nuestra comisión, de nuestro espacio, que es brindar alternativas a una configuración estatal muy, muy consolidada en Córdoba, y que, como podemos ver, se vende como muy eficiente en cuanto a digitalización y ese tipo de cosas, pero cuando uno ve, por ejemplo, indicadores sociales, ve que la pobreza y la indigencia en Córdoba está por arriba de la media nacional. Entonces tenemos que replantear para qué el Estado, qué Estado, y qué Estado queremos. Ahí, en este conjunto, en este panorama, emergen un conjunto de preguntas que quizás queremos empezar a debatir ahora con las invitadas y los invitados que están acá. Indudablemente son muchísimas malas interrogantes, pero este espacio sirve como disparador para empezar a reflexionar sobre, bueno, sobre Argentina, ¿no? Obviamente, y sobre nuestra provincia, que tiene, como todos sabemos, una coyuntura muy difícil para nosotros. Así que bueno, nada más eso, Marcelo. Desde ya muchísimas gracias a los miembros de la comisión, a la gente que nos está acompañando y a los invitados, por supuesto. Así que, Esteban, toda tuya la palabra. Bueno, Perfecto. ¿me escucha? Sí, Esteban, se escucha muy bien. Bueno, Adelante. muchas gracias, Javier, muchas gracias, Marcelo. Yo soy Esteban, soy trabajador de ANSES. Como decían, me presentaron recién, estoy en el sindicato de trabajadores de ANSES hace algunos años. Y bueno, como trabajadores de ANSES y como militantes del proyecto para el desarrollo nacional, tenemos nuestra idea y nuestra concepción del Estado que venimos militando desde hace muchos años, sobre todo en los 4 años de la pandemia amarilla, que tanto nos costó resistir. Estamos agradecidos con el Instituto Patria acá por invitarnos a este debate y con este panel de compañeras de tanta relevancia como Aide y Claudia, que ya hemos tenido oportunidad de debatir en algunas otras ocasiones sobre un proyecto que desarrolló Claudia de formación para una cultura de lo público, un proyecto de ley que se va a presentar en diputados, que justamente es de formación para los trabajadores del Estado. Yo tomé algunos pequeños puntos, porque creo que para hablar del rol del Estado tenemos que hacer un poquito de historia de dónde venimos y cuáles son los embates que hemos tenido, ¿no? Como decía Javier, estamos en un proceso electoral adverso, en un momento complicado, y parece que esto fuera cíclico, ¿no? Que cada cierto periodo de tiempo tenemos estos avances de la derecha que están a la espera o expectantes de modificar el Estado o las condiciones en que se desarrolla el Estado, tratando de desregular, ¿no? Yo quería hacer referencia un poquito al concepto de Estado que nos brindara Perón en su momento, en la comunidad organizada, después a estos 5 o 6 embates que yo detecto contra el Estado popular, el Estado de bienestar, un poquito de Néstor y de Cristina. Y bueno, para terminar, A ver, Esteban, ahí te quedaste sin audio. A ver, está muteado tú, me parece tú. ¿Estoy? ¿Hola? Ahora sí, ahí está. Gracias. Perdón, no sé dónde quedé.
Pero bueno, para finalizar era hablar un poquito del rol de los trabajadores del Estado, que son al fin y al cabo los ejecutores de las políticas públicas dentro del Estado popular. No lo quiero aburrir, pero traía algunos temitas de la comunidad organizada, en donde Perón nos manifestaba en su momento su concepción del Estado popular, y nos da una definición muy particular en donde nos dice que el Estado, además de dirigir la economía del país y además de velar por la seguridad del pueblo, debería ser el lugar donde los distintos intereses o donde los distintos actores sociales diriman sus diferencias y sus conflictos. Básicamente nos proponía que el Estado debía ser el moderador o el mediador ante los distintos actores sociales, porque cada sector tiene sus intereses, y ser el Estado el contenedor. Fundamentalmente la principal moderación que proponía era entre la histórica discrepancia entre lo que era el capital y el trabajo, o sea, entre los empresarios y los trabajadores, dándonos a todos los trabajadores un marco normativo, regulatorio de las relaciones laborales que no teníamos hasta ese momento, porque estábamos dentro de lo que era un Estado liberal, en donde estábamos todos sujetos a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda, o básicamente al sálvese quien pueda, que a cada rato tenemos que rememorar, ¿no? Ese marco normativo estaba compuesto fundamentalmente por la Constitución del 49, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Negociaciones Colectivas, y lo que intentaba era dar lugar a ese... Esteban, perdón, pero volvió a silenciarse. No sé por qué. Disculpen Esteban y Marcelo, no, la actividad está sufriendo un ataque de trolls. De hecho han hackeado la computadora de uno de los dos administradores, por eso estamos teniendo estas dificultades. Y para quienes están aguardando, hemos dejado de dar ingreso por un ratito, justamente porque estamos teniendo un ataque donde están queriendo ingresar muchos trolls simultáneamente a la actividad, por lo cual les pedimos disculpas por los inconvenientes, pero bueno, estamos intentando gestionándolo entre 3 personas para hacer frente a esta situación. Cuando vean que se interrumpe el audio, tiene que ver con eso, por lo cual estén atentos para volver a iniciarlo, mientras estamos intentando buscarle una solución a esto. Bueno, Martín, gracias. Bueno, aprovecho la interrupción para comentarles que ya está con nosotros la diputada Claudia Barnaza. Bueno, perdón entonces, Esteban, intentamos seguir en este contexto no muy favorable. Adelante. Bueno, muchas gracias. Hola Claudia. Bueno, estábamos con que en aquel momento nos habían brindado este marco normativo para poder desarrollar nuestra actividad y nuestra representación. Bueno, básicamente este modelo, que tenía como columna vertebral al movimiento obrero, a la organización de los trabajadores, que luego se constituyó en el estado de bienestar que conocemos del peronismo en sus 2 grandes primeros gobiernos y en el último, en el año 74. A nuestro entender tuvo 5 embates fundamentales, que fueron en el 55, en el 76, en el 90, en el 2001 y en el 2015. En el 55, para derrocar la Constitución del 49, que justamente consagraba todos estos derechos sociales y hacia los trabajadores, hacia la ancianidad, hacia los niños. Tuvieron que bombardear una plaza para eliminar estos derechos y volver a la Constitución anterior. Luego en el 76, para
implementar nuevamente el Estado liberal en su máxima expresión. En los 90 con un gobierno peronista, pero de corte liberal también, con todo lo que eso implicó, ¿no? Que nos hablaban de la elefantiasis del Estado. Tuvimos 2 reformas del Estado, la creación de las AFJP, en donde todo lo público parecía que era ineficiente y tenía que pasar a ser privado. El otro embate que tuvimos, a nuestro entender, en el 2001, con el gobierno de la Alianza, también con despidos masivos dentro de la órbita del Estado, y el último, en el 2015, con el gobierno del macrismo. Recordemos en el 2001, las recetas del FMI, las ideas del consenso de Washington que nos traían en su momento, también del achicamiento del Estado, y en el 2015 la creación del Ministerio de Modernización, la eliminación del Ministerio de Trabajo para la creación de una Secretaría de Trabajo. Con esto lo que quiero traer a la mesa es que pareciera que es cíclico el ataque que tenemos hacia al Estado popular. Parece que constantemente tenemos que estar fortaleciéndonos porque obviamente son otras las medidas que pretende implementar la derecha, porque justamente representa a otros intereses y no a los sectores sociales o a los más vulnerables, ¿no? En el 2003 tuvimos la vuelta o el retorno del gobierno popular de Néstor, posteriormente Cristina, y creo, o a nuestro entender, fue el ejemplo la mejor muestra de la implementación del gobierno o del estado de bienestar. De hecho, incorporamos grande cantidad de trabajadores a la ANSES para atender la demanda social que había en aquel momento, pero se comenzó con la implementación de una serie de medidas de contención social ante la crisis que veníamos viviendo. Distintas medidas como en su momento la jubilación para ama de casa, la asignación universal por hijo, el procrear, el progresar. Distintas medidas que nosotros entendemos que son las importantes y que se tienen que tener en cuenta al momento de que el Estado es el nivelador de oportunidades, es el igualador que necesitamos para poder desarrollarnos, ¿no? Nosotros como trabajadores de ANSES creemos que la mejor o la medida más importante que se tomó dentro del gobierno popular o dentro de aquel gobierno popular fue la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En los 90, en el gobierno de Menem, nos privatizaron el sistema de seguridad social y crearon la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la famosa AFJP, que particularmente administraban los fondos de los trabajadores a un costo del 18,5%. De lo que aportaban los trabajadores lo administraban al 18,5%. Bueno, pese al desguace que estaban haciendo, o a los negociados que estaban haciendo estos empresarios amigos del poder, se logró reunir una masa de capital de unos 70.000 millones de dólares, que Cristina en su momento, junto al compañero Amado Boudou, lograron repatriar cuando se crea la ley SIPA, en donde el sistema previsional vuelve a ser estatal. Y lo bueno, como le decía, que es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de una medida popular, porque fueron 70.000 millones de dólares que estaban en su momento destinados a la especulación financiera y que de un día para otro, por una decisión de gobierno, pasaron a estar al servicio de la producción y del trabajo local.
esos 70.000 millones de dólares, primero que fueron en incremento de la forma que lo administraba, porque nosotros como trabajadores de ANSES lo administrábamos a un costo del 2,5% contra el 18,5% que cobraban las FJP. Y era un fondo que poníamos, o que el Estado tenía a disposición de la producción y del trabajo, subsidiando distintos proyectos que generaban mayor empleo y generando a su vez un círculo virtuoso. Mayor empleo, mayor aporte, mayor fondo, que iba creciendo. Hasta el día de hoy, que lo tenemos aproximadamente también nuevamente 70.000 millones de dólares después del vaciamiento del macrismo, ¿no? Nosotros como trabajadores. Perdón, Esteban, volvieron a micrófono. interrumpir. Vas a tener que activar de nuevo. Bueno, Ahí estás. sí, no sé por Estabas qué diciendo estaba- que ustedes como trabajadores, ahí ya se cortó. Bueno, nosotros como trabajadores de ANSES somos los ejecutores que estamos en la práctica recibiendo a la ciudadanía para poder brindar el acceso a las distintas herramientas de la seguridad social y que se puede ser eficiente, ¿no? No, como lo decía el menemismo en su momento, solo lo privado es eficiente, solo lo privado es productivo. Lo estatal también lo puede ser. Necesitamos, creo, profesionalizarnos como trabajadores, como Estado, para poder brindar cada vez un mejor servicio y por eso también que celebramos los proyectos como el presentado por la compañera Claudia, expositora de esta mesa ahora, del cual tuve el honor de formar parte, porque la compañera hizo consulta con las organizaciones sindicales en la órbita del Estado y tuve el honor de participar y brindar nuestra opinión como trabajadores de ANSES. Hoy en día está plasmado eso en un proyecto que seguramente nos va a estar contando en breve, pero bueno, es un proyecto para profesionalizar la labor del trabajador del Estado, que creemos que es lo que está haciendo falta. Yo para finalizar y no ser muy extenso, creo que la función del Estado tiene que ser de nivelación, tiene que ser un nivelador, tiene que generar la igualdad de oportunidad entre los distintos actores sociales, tiene que ser un elemento importante en lo que es la redistribución de la riqueza. Hoy más que nunca creemos que tenemos que estar atentos porque hemos tenido un resultado electoral adverso y la derecha no pierde tiempo. Hoy tenemos dos proyectos de ley importantes que vienen en contra de los trabajadores, que vienen en contra de las organizaciones sindicales y que nosotros entendemos que esto puede afectar al desarrollo o al futuro del Estado o el Estado en un proyecto popular, ¿no? Que básicamente es la eliminación, el proyecto de Lustó de la eliminación de la indemnización por despido, o el otro proyecto hay que también que es la eliminación de la retención por parte de las patronales de la cuota de afiliación sindical, que a priori no tendría relación, pero nosotros entendemos que esto viene a atacar y a socavar las organizaciones sindicales, que básicamente somos los, como decía el general, la columna vertebral del proyecto nacional. Quieren debilitar al movimiento obrero justamente para avanzar con toda esta agenda de la derecha que cada vez que aflojamos un poco nos quieren imponer, ¿no? Entonces, bueno, de nuestra parte, instándonos a todos a seguir militando para conservar la mayoría
en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que es el lugar donde se dan estos debates y en donde podemos profundizar el Estado popular, o donde se van a profundizar las medidas liberales de la derecha más ortodoxa de este país. Les agradezco y le doy el lugar al resto de las compañeras para que sigan con el debate. Y obviamente abierto para cualquier consulta que quieran realizar. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Seguramente después charlaremos de algunas de las cosas interesantes que dijiste. Bueno, entonces ahora Aide Giri. Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Gracias por esta invitación a participar. Escuchándolo a Esteban, bueno, me ha llevado a un recorrido de mi propia historia y del presente muy importante y muy fecundo. Gracias, Esteban. Siempre la mirada desde el trabajo es muy importante. Yo voy a tratar, y me va a costar un poco salir de ese esquema para entrar desde otro ángulo. Primero creo que tenemos que diferenciar entre un gobierno popular y gobiernos liberales, neoliberales, conservadores o de otras características, para saber de qué estamos hablando. Para nosotros, un gobierno popular fundamentalmente es aquel que le da participación política a los trabajadores, que les deja tomar parte de la decisión política. Porque si hay algo que hace un gobierno popular, es interpelar por naturaleza, confrontar con distintos sectores de poder la relación entre el capital y el trabajo. Creo que de esto se trata un gobierno popular, en cómo va dirimiendo el espacio entre el capital y el trabajo, y siempre debemos, en nuestra percepción, en nuestra orientación y en nuestro pensamiento peronista, privilegiar a los trabajadores. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones a dirimir. El capitalismo no es ni malo ni bueno, es como la ciencia, depende de quién lo administre, depende de quién lo conduzca. El capital, como tal, en manos del Estado, conducido por el Estado, reordenado por el Estado, decidido de alguna manera por el Estado, regula la relación entre los distintos sectores populares, empresariales, sociales y todos los sectores que existen en una comunidad. Y con una mirada y una perspectiva de que el resultado siempre debe ser la movilidad ascendente del trabajador. El trabajador que debe cada vez vivir de mejor manera, acceder a una dignidad plena y a algo que es maravilloso y que creo que es algo que los peronistas hemos disfrutado cuando hemos podido, y que es la gratificación que produce el goce de vivir. Entonces, ese creo que es uno de los objetivos de un gobierno popular.
Estamos hoy en una época, en un tiempo de gran fragmentación social, y esto provoca mucha ira, provoca malestar, enojos, provoca enemistades. Creo que de alguna manera, porque la pandemia se insertó al inicio de un gobierno popular, generó mucha incertidumbre o temor, o eso no sé qué va a pasar en la mayoría de la gente, y por eso perdimos las elecciones, porque no pudimos darle respuesta a las demandas de la sociedad. Entonces, no existe gobierno popular si no es capaz de construir mayorías que puedan sellar una alianza con el pueblo. Nosotros sellamos alianzas con el pueblo, alianzas de vida, alianzas de proyectos laborales, alianzas de proyectos de conocimiento, de estudio, de investigación. Y algo que también me importaría mucho resaltar, yo estoy tirando titulares porque es tanto este tema tan maravilloso para poderlo hablar y hablar o discutir. Yo hace mucho que estoy con una idea y lo he vivido en carne propia, de quiénes deben ser funcionarios y quiénes no. Y no lo digo en un sentido de este sí, este no, por amistad, por enemistad, o porque me gusta o porque no me gusta. Yo creo que tenemos que tratar de que quienes lleguen a ser funcionarios públicos, además de conocimiento, que no siempre se adquiere en la universidad, por eso no me refiero a títulos. Creo que quien llegue a ser funcionario tiene que ser un cuadro de la política. Porque la política es una palabra enorme. La política no es politiquería, no responde a un partido político. La política es una manera de vida, es una forma de vida. Entonces, un cuadro político no nos sirve un gestor, un administrador en el Estado, que puede ser un maravilloso administrador de tal área. Lo que necesitamos es gestores con ideas que sean capaces de llevarla a los hechos. Sin ese tipo de cuadros no habría jubilación, no habría aguinaldo. No se le hubiera ocurrido a alguien la asignación universal por hijo. No se le Aide, se interrumpió un poquito la conexión. Vamos a esperar que vuelva, Aide. ¿Se desconectó Marcelo ahí? Eso es lo que no sé si tiene que ver con A ver, esas un minuto. interrupciones provocadas por No, es un problema de conexión. ese problema de conexión de Aide. Ok, Javier, ¿le podés avisar a Aide a ver si puede reconectarse? Sí, sí, ahí estoy, en eso estoy.
Bueno, ahí le pregunté a Aide si le mandé un mensaje, la llamé, no, a ver si ha tenido un problema circunstancial u otro tipo, para ver si podemos retomar la conversación. No sé si te parece, Marcelo, que la esperemos o bueno, la presentamos Sí, a todo Claudia. dependería de cuánto tiempo deberíamos esperar. ¿Ella te ha respondido? No me contesta, así que Bueno, qué pena, porque estamos justo en un momento muy sí. interesante. Pero, bueno, quizás, bueno, vamos a adaptarnos a estas circunstancias. Claudio está, así que quizás lo que podríamos hacer es darle ahora la participación a Claudia y luego que Claudia termine su exposición, esperando que ya esté ahí de regreso, le damos unos minutos para que pueda redondear su postura. ¿Mm? Bueno, eh, bueno, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, muchas gracias por estar acá acompañándonos y bueno, adelante. Hay Ahora que. sí, ahora sí. Ahora sí ya me dirán, ¿cómo están? Qué ¿Qué gusto tal, Claudia? escucharla. Ha sido un gusto escucharla y de la verdad que lamento como ustedes no poder seguir escuchándola, pero voy a retomar algunas de sus palabras y en todo caso, ni bien me avisen ustedes que Aide está, volvemos con ella. Y si te parece, Marcelo o quien vos digas, el que pueda, me avisa si me quedo sin audio, ¿puede ser? Me van avisando. Bueno, en primer Perfecto. lugar, Cualquier cosa que dale, surja te avisamos. eso, dale, Marcelo. En primer lugar, agradecerles muchísimo, no solo esta invitación, sino la apertura de una Comisión de Estado y Administración Pública en la Casa Patria de Córdoba. Una comisión que nosotros venimos trabajando desde que se inició el Instituto Patria en el nivel central, ahí en la calle Rodríguez Peña, porque creemos que todo proyecto popular y nacional merece su propio modelo estatal y tiene algo que decir acerca de cómo se debe organizar la administración pública. La la administración pública no es neutra, el Estado tampoco, responde a un modelo de país, a un modelo económico, a un proyecto de nación, y por lo tanto nosotros como fuerza política tenemos algo que decir acerca de cómo debe organizarse el Estado y la administración pública. Y eso que queremos decir lo debemos pensar entre todos, porque en realidad no hay ninguna teoría del Estado o teoría de la administración pública, ningún tratado de derecho administrativo, ningún autor, por más reconocido que sea, que pueda decirle a los pueblos cómo debe organizarse su Estado. Son los propios pueblos los que deben imaginarlo. Seguramente tomarán modelos de otras naciones, de otros estados. De hecho, ustedes van a ver que los estados modernos han copiado mucho los modelos de los países centrales, pero esto, si bien es una ventaja, también es un problema. Porque en general la arquitectura estatal y de la administración pública de América Latina no se parece a sus pueblos. Al ser un continente de conquista, dejó de lado los modelos estatales precolombinos, tomó los modelos estatales primero de la España colonial, de la España imperial, y luego los modelos de la Revolución Francesa y de los estados modernos capitalistas. Esto, si bien nos pone en el concierto de las naciones con ciertas similitudes con otros estados, también nos complica la vida porque es un estado con mirada de clase, que le cuesta mucho mirar al propio pueblo, tener el rostro de su pueblo, y que además es un estado más preocupado por el capital, por la custodia del capital y de la propiedad privada, antes que la custodia de la vida humana y del buen vivir. De hecho, los derechos humanos, los derechos sociales, los temas ambientales y los temas de buen vivir surgieron o aparecieron en nuestras constituciones y en nuestros entramados legales durante el siglo XX por las luchas obreras, por las luchas sociales, por pedido y lucha de los organismos de derechos humanos, en la Constitución de Bolivia, en la Constitución bolivariana, empieza a aparecer marcas propias de nuestro continente.
Dicho esto, quiero tomar un comentario de Aidé, que me parece sumamente esclarecedor, que ella dice, el peronismo va a depender mucho de quién lo conduzca, porque el peronismo es un cuerpo de ideas forjado a lo largo de la historia, a lo largo de las luchas sociales, a partir de ese diálogo maravilloso entre un dirigente, entre un líder y su pueblo en aquella histórica plaza del 17 de octubre que recordábamos ayer, pero al mismo tiempo son ideas que se van forjando en forma situada a lo largo de las décadas. Y quien conduce el peronismo, por supuesto que lo configura. En ese sentido, esto que Aidé nos comentaba del peronismo puede aplicarse al Estado. El rol de los gobiernos es un rol central. Los gobiernos que elegimos democráticamente, los bloques legislativos que elegimos, van a configurar a través de leyes y medidas administrativas, en el caso de los poderes ejecutivos, van a dibujarle el rostro al Estado. ¿Cómo es el rostro de un Estado nacional, popular, cercano a su pueblo, según nuestras convicciones? Es un Estado cuyo perfil es de un Estado presente, un Estado con trabajadores agremiados y comprometidos con la tarea, un Estado que planifica en forma estratégica y situada, un Estado que incide en los intercambios económicos, será por la IAPI, será por empresas estatales, sociedades del Estado o sociedades mixtas, que trata de tener una línea de bandera, que tiene líneas propias en el transporte fluvial, marítimo y aéreo, que tiene un cuidado particular de sus recursos estratégicos y que incide en lo que es la explotación minera de los yacimientos petrolíferos, de los yacimientos carboníferos y seguramente en este tiempo incidirán los yacimientos de litio. No es un Estado que solo piensa en su propio ajuste, no es el Estado de las leyes Dromi. Lo que debemos reconocer es que las leyes Dromi o las leyes de reforma del Estado también vinieron o se forjaron en un periodo peronista. Y esto es lo que trae enormes confusiones. De hecho, fueron leyes que propusieron también reformas constitucionales para que los estados tuvieran sistemas legislativos unicamerales, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de Córdoba. Y Oscar Oslak, que es un autor que nadie podría catalogar de peronista ni que nos acompaña a nosotros, sino que más bien fue el gran asesor de Alfonsín y es un asesor generalmente de los periodos de nuestros opositores, pero nadie puede decir que sea un intelectual orgánico del peronismo. Oscar Oslak, ya en la década del 80, demostró que el ajuste estatal era una falacia, que nos vendían los organismos internacionales de crédito cuando nuestros estados tenían entre 11 y 20 empleados cada 1000 habitantes, mientras Europa, sobre todo la Europa social, los países que se ponen de modelo como Suecia, Finlandia o Dinamarca, son estados con entre 30, 40 y a veces hasta 50 empleados cada 1000 habitantes. Entonces, un autor que no es nuestro, pero que es absolutamente reconocido en materia de Estado y Administración Pública, en el libro La formación del Estado argentino y luego sus artículos, fue demostrando esta falacia del ajuste estatal. Y en todo caso, lo que se preguntaba Oscar Oslak es qué hacían esos trabajadores. Porque la gran preocupación de Oslak fue y es que el Estado no sea una capas geológicas o cementerios de proyectos sucesivos, que van dejando departamentos, organismos que luego pierden su función. Es allí donde, como dijo Aidé, tendrá que venir la conducción a decir, este es el proyecto, y vamos a transformar este organigrama, y vamos a crear este organismo, y vamos a fusionar este organismo con este otro, pero no por un ajuste. Es porque esto es lo que tenemos que hacer, y esto es lo que dice nuestra plataforma electoral. De hecho, un ejemplo que siempre pongo en esta materia tiene que ver con el caso del ANSES, un organismo típico de las reformas de los 90 y que sin embargo, con la llegada de Néstor Kirchner, se transformó en la gran usina de políticas universales, como la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, las asignaciones de los 1000 días. Entonces, vuelvo al inicio. Quienes nos dedicamos a los temas de la gestión pública,
tenemos que pensar esa gestión en clave de nuestras ideas políticas. Y esa gestión debe fortalecerse, tener cuadros fortalecidos en la capacidad de llevar adelante un plan estratégico, con capacidad de diseñar organigramas, de diseñar procedimientos administrativos ágiles y despapelizados. En esto, lamentablemente, debo decirlo, nos llevan la delantera nuestros opositores, que fueron capaces de generar aplicaciones y sistemas de software para despapelizar, no por altruistas, porque allí encontraban negocios. De hecho, en general, ellos contrataron software propietarios para la agilización de trámites. Tendremos que ser capaces de llegar con nuestras ventanillas únicas rápidamente a las pymes, a las organizaciones que buscan su persona jurídica, a cada una de las personas que tramita un DNI, una licencia de conducir. Hay que salir muy rápidamente de este sistema de turnos que hace que, por ejemplo, muchísimos DNI no hayan sido retirados. Y eso nos resta votos después, el 14 de noviembre. Esto lo digo aparte, lo digo en un paréntesis. O sea, vamos a tener que ir hacia un Estado ágil, capaz de generar con sus bienes, de llegar, perdón, con sus bienes y servicios muy rápidamente a la ciudadanía. Esa capacidad es una doble capacidad. Una es la capacidad que decía Aide, capacidad de conducción. Una capacidad que es capacidad de conducción, pero conociendo la botonera del Estado. Y con capacidad de conducir también a la burocracia, no solo a los compañeros o compañeras que llegaron conmigo a mi gabinete. Una capacidad de conducir a ese trabajador o trabajadora estatal muchas veces desencantado, resistente, que ya vio pasar muchas gestiones que no han valorado su trabajo. Nosotros, como peronistas, tenemos que ser capaces de conducir valorando la memoria estatal y a los trabajadores que nos preceden y que están allí en las oficinas antes que nosotros. Y por otro lado, capacidad de conducir, pero también capacidad de gestionar. Y esto significa buenos diseños estructurales, buenos diseños de ventanillas únicas, buenos diseños de procedimientos, diseños de comunicación y diseño de reuniones de trabajo que lleven rápidamente a ser efectivos en la gestión. Y esa efectividad se logra seguramente aplicando tecnologías, pero no la de última generación, las tecnologías que alcancen a nuestros ciudadanos y conciudadanas. En la puna, donde hay señal, en el medio de la Cárcova, donde apenas hay un celular en una familia, y en los parajes rurales más recónditos. Entonces, seguramente tendremos que usar un combo de tecnologías para llegar. Si tiene que ser con una planilla papel, será con una planilla papel. Si puede ser con una app, será con una app, pero llegar con efectividad a todos los rincones. Mi experiencia más cercana en esta materia he estado en muchas oportunidades al frente de la gestión ejecutiva, pero la que más me gusta siempre relatar es el caso de la Dirección Nacional de Monotributo Social, a la que me pidió Alicia Kirchner que pudiera agilizar, y justamente ese fue su pedido y tuvo que ver con que estábamos poniendo en marcha el programa Argentina Trabaja y había había muchos nuevos monotributistas para cargar. Y pasamos en el término de 2 años de 5.000 personas cargadas en la base a 500.000, pero con un combo con un procedimiento de gestión bien diseñado, que era un combo entre referentes por provincia, referentes por distrito, acuerdos con gobiernos provinciales y locales, acuerdos con organizaciones sociales, correos más ágiles, correos electrónicos con carga en el lugar, habilitación de carga fuera de sede, en fin, todo lo que pudo lograr que de 6 meses de plazo de un trámite pudiéramos pasar a 15 días. Y en los últimos tiempos de mi gestión a 1 semana. Lo comento esto porque uno puede tener muy claras las convicciones, pero si no hay capacidad, no solo de conducción, sino también de gestión, estamos en problemas. La gente no espera de nosotros claridad ideológica. Seguramente que la espera, pero además de claridad ideológica, nos pide efectividad. Y para eso hay que prepararse. Hay que conocer la profundidad del Estado y hay que prepararse
para su conducción o para conformar equipos de gestión. Todos estos temas, los diseños de estructuras, diseños de carrera, concurso de cargos, procesos de selección de ingreso, paritarias, diseño de sistemas de comunicación, diseños de planes, diseño de sistemas de evaluación, son temas que dieron lugar a muchas guías. Todas están disponibles en la página de la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria, que es equiposweb.com.ar. Si alguien de la Comisión de Estado está por ahí, si lo puede poner en el chat. Allí tienen mucho ya charlado, pero seguramente Córdoba necesita que esta comisión piense sus propios sistemas de gestión para mejorar la llegada a la ciudadanía cordobesa. Seguramente hay muchos escollos para que nosotros hagamos mejores gestiones. El principal es el cultural. Hay una campaña absolutamente financiada e insistente y permanente desde los medios hegemónicos para que la gente se enoje con el Estado, para alejar a la gente del Estado. Pero bueno, los peronistas estamos acostumbrados y acostumbradas a los mares embravecidos. Este es uno más y tendremos que ser capaces de enamorar, de convencer, de comunicar nuestro proyecto a la ciudadanía y, por supuesto, de generar siempre más y mejor Estado. Así que un saludo enorme a la Comisión de Estado y Administración Pública de Córdoba, a disposición para que ustedes accedan a nuestros documentos. Por allí Franco Maestri ya puso la página donde tenemos nuestros documentos y, por supuesto, a disposición para asesorar en estos temas, porque definitivamente el peronismo tiene que tomar estos temas y no dejarlos siempre como un tema técnico que se los dejamos a los académicos, cualquiera sea su ideología. Porque como les dije, ni el Estado ni la administración pública son territorios neutros y tienen que llevar nuestra impronta. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa quedo a disposición por algún comentario o pregunta. Muchísimas gracias, Claudia. No sé, Javier, si Aide pudo regresar. Ella tenía algunos problemas de conexión y no podía entrar, porque quizás podríamos tomar unos minutos para que complete su presentación. Bueno, y mientras esperamos para ver si puede Aide volver, yo simplemente voy a mencionar algunos comentarios. Varios comentarios son buenas felicitaciones por las presentaciones, para Esteban, para Aide, para Claudia. Hay varios comentarios y varias apreciaciones orientadas al tema de la capacitación del empleo público. Hay alusiones a la necesidad de la capacitación, algo a lo que hizo alusión inicialmente Esteban, una necesidad no solo de capacitar, sino también de una mayor cantidad de empleos públicos, un poco también lo que mencionaba Claudia, ¿no? Está convirtiéndose en sentido común esta idea de que nosotros tenemos un Estado con exceso de empleos públicos, y eso tiene que ver no con la realidad de las necesidades de un Estado inserto en un proyecto nacional y popular, sino con percepciones e ideas respecto a otro tipo de Estado, otra idea de la relación entre el Estado y la sociedad. Hay un comentario también, y creo que es un tema donde hay desajustes seguramente y que quizás merecería alguna reflexión, y yo aprovecho entonces para hacer una pregunta, y que tiene que ver con esta cuestión de la capacitación de los empleados públicos, de los trabajadores que están en el Estado y que tienen a su cargo llevar adelante la cotidianidad del Estado. ¿Qué implica? Y esto, bueno, no sé, cuando vuelva a Aide seguramente ya tiene una vasta experiencia
en el Estado, sobre todo en el Estado cordobés, pero mientras llegue a ella, tanto para Esteban, de él como trabajador dentro del Estado, e hizo referencia a esto, y también a Claudia, que como adelantó Esteban, está en el proceso de construcción del proyecto de ley en este sentido. Pero, ¿qué implica desde la perspectiva de un proyecto nacional popular encarar lo que es la capacitación de los empleados públicos? Y acá simplemente, y para ver, conocer qué opinan ustedes al respecto, simplemente marcar lo que uno podría pensar que es un riesgo y que de algún modo lo planteó Aide, ¿no? Y también lo planteó Claudia. No se trata de generar un perfil absolutamente técnico y centrado en los aspectos administrativos, y que por lo tanto quede distanciado de lo que sería un compromiso político con un proyecto nacional popular. Pero está el riesgo, y de hecho seguramente hay muchas iniciativas orientadas en ese sentido, de identificar lo que es la capacitación y la formación de los trabajadores en el sector público simplemente con la adquisición de herramientas técnicas. Sí, Esteban, creo que te escuchamos. Sí, sí. Bueno, como les comentaba antes, Claudia desarrolló un amplio proyecto de ley ahí consultando a las organizaciones sindicales, que se dio dentro del marco del PJ Nacional. Tuvimos varias reuniones que fueron muy productivas y que seguramente ella después nos podrá comentar en qué instancia se encuentra. Pero para comentarles de nuestra experiencia particular como trabajadores de ANSES, nosotros contamos con gerencias de capacitación, capacitaciones de tipo opcionales o voluntarias que hacen los trabajadores, pero nada relacionado con lo que manifestaba Aide. En la dirigencia política, o entendiendo el trasfondo político que hay detrás de cada medida de gobierno o de cada beneficio que estamos acercando a la sociedad. Por ahí hay otro tipo de preocupaciones del trabajador estatal que paradójicamente, en nuestro caso, por ejemplo, no gozamos de las garantías constitucionales de la estabilidad del empleo público consagrada en el artículo 14 bis. A nosotros nos rige la ley de contrato de trabajo porque somos trabajadores o administración descentralizada, ¿no? Tranquilamente nos pueden despedir sin causa como cualquier trabajador público, como cualquier trabajador privado. Con esto quiero decir que hay otro tipo de preocupaciones para el trabajador de cumplir meramente con una productividad para alcanzar el indicador que le está midiendo, y no por ahí desarrollar o poder presentar una iniciativa o una propuesta que como trabajadores muchas veces vemos. El Estado durante todos estos años se ha ido tecnificando, sobre todo, paradójicamente, en este año y medio de pandemia. Recién nos contaba Claudia que por ahí era muy complicado conseguir un turno, o que la gente, los beneficiarios puedan acercarse al organismo para poder acceder a un beneficio social. Nuestro organismo, que está tecnológicamente preparado, por ahí hacían falta las iniciativas o adelantar algunos proyectos que había hacia el futuro, pudo poner en liquidación en 3 meses más de 9 millones de IFE de manera automática. Esta medida del gobierno que implementó para contener a los sectores más vulnerables ante la falta de ingresos producto de la pandemia. Eso lo pudo hacer el Estado. El Estado puede ser eficiente, puede hacer las cosas bien con un margen de error mínimo al nivel que las mejores empresas privadas. Entonces, bueno, creo que ese es el camino: fortalecer la capacitación, la formación, los cuadros técnicos, sin dejar de lado lo que decía también Aide, que los funcionarios tienen que ser militantes comprometidos
porque de esa manera vamos a llegar donde tenemos que llegar. Sí, Claudia, sí, adelante, por favor. Sí, Claudia, adelante. ¿Me escuchás? Sí, pero tarda un poquito y un poquito de delay para que me den audio. Ok. No, quería aprovechar lo que comentó Esteban para comentarle a todos que el ANSES es un caso, no solo en el IFE, sino en su momento lo que fue la puesta en marcha de la asignación universal por hijo, que desde que la presidenta Cristina Kirchner lo anuncia hasta que se cambian las resoluciones del Banco Central y se pone en marcha el sistema pasan solo 10 días. Lo quiero comentar como caso donde se demuestra que el Estado no es eficiente, perdón, no es ineficiente por naturaleza como nos quieren hacer creer. El Estado puede ser tan eficiente como claridad tenga nuestro proyecto y capacidad de gestión tengan nuestros funcionarios, funcionarias y trabajadores. Cuando hay claridad de proyecto, hay trabajadores y trabajadoras comprometidos y hay una conducción clara, el Estado se comporta con una eficiencia y una eficacia y una capacidad de llegada que envidiarían muchísimas empresas. De hecho, Bernardo Klicksberg, en su tratado sobre la teoría de la organización en la década del 70, comentaba las ineficiencias y burocracias de IBM para postular la hipótesis, que no es mía, aclaro, es de Bernardo Klicksberg, es de los grandes administrativas, de que la eficacia y la eficiencia depende del proyecto, el liderazgo y la capacidad de gestión, no de si algo es público o privado. Entonces yo le agradezco a Esteban que haya comentado el caso de las IFE, al cual le sumo el caso de la asignación universal por hijo. Y tantos otros proyectos. Y también quiero nombrar, más allá de que no me interesa nombrar al ministro del Interior de aquel momento, pero sí puedo nombrar el caso de los DNI en su momento, o el caso de la gestión de los pasaportes. Y no me interesa nombrar a quien fuera el ministro del Interior, porque eso fue voluntad política del titular del Poder Ejecutivo, lo mismo que lo del ANSES. Todo esto, bueno, hoy lo que es la gestión de migraciones, lo que ha sido la gestión de la vacunación, la app y toda la gestión de la inscripción de la vacunación en pandemia en la provincia de Buenos Aires. Pero fue de una eficacia y una eficiencia y un nivel de error tan bajo que fue irrelevante. Y eso lo hizo el Estado. Así que era una aclaración que quería hacer. Y por supuesto un agradecimiento muy especial a trabajadores y trabajadoras de CECASPI, siempre me cuesta decir la sigla, y a mi compañero de banca, Carlos Ortega, que los representa tanto en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, comentarles, ya que Esteban la comentó, un proyecto de ley que he presentado, que es sobre formación en estos temas, sobre una formación obligatoria en materia de Estado, doctrina estatal, teorías del Estado y administración pública, y que conozcamos todas las teorías. El Estado conservador de Roca, el Estado nacional popular de Perón, el Estado desarrollista, pero digo que el trabajador sepa que el Estado lo construye él y lo construye la historia. Que no crea que es una maquinaria de rutinas neutras. Bueno, esta formación en teoría del Estado, en tecnologías estatales, en formas de organización, tanto de la administración central como de la administración descentralizada y de las empresas estatales, todos estos temas, la ley que he presentado postula que sean de formación obligatoria para trabajadores y trabajadoras estatales, al estilo de la ley Micaela. No ha sido tratado el tema, no está en legislación general sin tratamiento. En realidad yo creo que a mí me tocó poner lo que se dice una pica en Flandes, ¿no? Agitar las aguas, traer los temas del Estado a un Congreso que, debo decirlo con cierta tristeza, no tiene una comisión de Estado y Administración Pública, ni diputados, ni senadores, y los temas del Estado muchas veces se pierden
en el mare magnum de cantidad de proyectos que llegan a legislación general. Pero bueno, también presenté un proyecto de resolución para la creación de esta comisión, de la Comisión de Estado y Administración Pública. Pero bueno, esperemos que haya mejora de los números de las votaciones para que yo pueda seguir siendo diputada, y si no, seguramente estarán mis compañeros y compañeras para defender esta agenda. Así que no sé si eso responde un poco la consulta que me hacía Esteban. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Perdón, sí. una aclaración. El proyecto de ley invita a las provincias y a los municipios a también tener este tipo de formación de sus trabajadores y trabajadoras, porque no nos olvidemos que la mayoría de los trabajadores estatales son los de las provincias y los municipios. Perdón. Bueno, gracias. Voy a leerles algunas preguntas. En cierta medida van en el mismo sentido, pero creo que apuntan a otras dimensiones. Preguntas para la mesa, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en conciliar una épica popular con la formación de cuadros políticos con capacidades técnicas? Es una de las preguntas. Acá hay una apreciación. Como trabajadora del Estado coordinando un proyecto universitario en diversos barrios, advierto con preocupación la lentitud en las gestiones de cada área del Estado. Bueno, y hace una serie de comentarios respecto a problemas específicos que ha tenido que enfrentar en esta situación. Dice, parece y señala que no hubo la suficiente capacitación, formación. Sí, para atender situaciones específicas vinculadas con sectores muy vulnerables, un poco a lo que hacía referencia Claudia, la necesidad de un Estado con la suficiente flexibilidad para tener cercanía y llegar a una sociedad que es enormemente heterogénea en múltiples sentidos, ¿no? Bueno, por ahora les dejo esas dos inquietudes. Sí, ojalá Aide se pueda conectar, y si no también que Esteban comente lo suyo. Yo lo que quiero comentar es que cuando yo dije que podíamos ser ágiles y efectivos, no quise decir que en todos los lugares éramos iguales. Puedo poner como ejemplo parques nacionales, puedo poner como ejemplo monotributo social. Hay varios lugares donde somos muy efectivos y en otros que seguimos siendo muy lentos. Lo que quise decir es que también hay lentitud y anonimato cuando llamas a Telefónica de Argentina. También hay lentitud, anonimato y desprecio por el cliente, por el consumidor, en cualquiera de las empresas de telefonía móvil. Entonces, lo que estoy aclarando es que la lentitud, la ineficacia y la ineficiencia no es patrimonio solo del Estado, pero por supuesto que el Estado muchas veces le debe a la ciudadanía mayor agilidad. Y es ahí donde comenté que la diferencia la hace un proyecto nacional con líderes con capacidad de conducción y de gestión. Lo aclaro porque Macri, en sus anuncios, en un decreto ómnibus que hizo ni bien asumió allá por el 2016, él habló de la desburocratización del Estado y hizo todo un ministerio de modernización para hacer al Estado más ágil. Pero detrás de esa pantalla, él fue por el ajuste estatal. Hizo la misma operación que hizo la dictadura cívico-militar para agrandar, ¿cómo es? Achicar el Estado para agrandar la nación. O sea, detrás de la pantalla de mayor agilidad, por gente que en aquel tiempo estaba cansada de las empresas estatales, que tardaban años en ponerles un teléfono en sus casas, detrás de esa pantalla se desmanteló el Estado. Acá lo mismo. Por supuesto que yo le voy a valorar al gobierno macrista la app Mi Argentina y muchísimos sistemas como el GEDE de gestión documental digital. Por supuesto que se lo valoramos. Ahora, lo que estoy segura es que no tiene que ser software propietario. Con la llave, con la clave maestra de esos software en Delaware o en Palo Alto, en Estados Unidos. Seguro que tendrá que ser software producido por los propios programadores del Estado argentino y con la llave en nuestro poder. Eso tiene que ver con la soberanía. Y por otro lado,
ese mismo Ministerio de Modernización de Macri, que generaba la app Mi Argentina, que podríamos celebrar, era el que tenía los Minions. ¿Saben lo que eran los Minions? Eran trabajadores de ese ministerio que de 2 en 2 iban a cada ministerio a pedir un achique del 20% del personal en el término del primer año. Durante el 2016, los Minions se llevaron el 20% del plantel estatal del Estado Nacional. Entonces, a veces, bajo la cobertura de que ellos son más ágiles, dentro de ese caballo de Troya, nos viene de regalo el desmantelamiento estatal. Esto no nos exime a nosotros de ser más ágiles. Por supuesto que tenemos que ser más ágiles. Comparto plenamente lo que dice el compañero o la compañera en esa materia. Nos debemos muchísima agilidad. Y eso, que es un problema de burocracia, termina convirtiéndose en un problema político, porque aumenta el fastidio de la gente respecto del Estado. Y eso le viene bárbaro a nuestros opositores, que se relamen esperando que la gente se enoje con el Estado para achicarlo, ajustarlo y que vivamos en un reino del mercado, digamos, en un gran territorio gobernado por el mercado, con un Estado absolutamente débil e incapaz de orientar la economía y de orientar el desarrollo. No sé si eso responde. Creo que Esteban quiere comentar algo más. Sí, coincido, Claudia, con lo que manifestáis para ampliar un poquito con respecto a nuestra experiencia en ANSES. El problema es cuando el propio Estado hace ineficiente la administración para conseguir el aval social para poder privatizarlo. Esto pasó en su momento con ANSES, cuando un expediente demoraba 2 o 3 años en salir. Entonces, la sociedad ofuscada avaló la creación de la AFJP, en donde un expediente te salía rápido, pero nadie tenía garantía de que si podías continuar cobrando tu beneficio jubilatorio o no, si podías cobrar tu pensión por el resto de tu vida o tenés que limitarte a una pensión por renta vitalicia por una mínima parte, o si no, donde el Estado se tenía que hacer cargo del déficit de todas estas cajas privadas. Era el propio Estado, como pasó también con Entel, que el propio Estado generaba el mal servicio para después poder privatizarlo. Son decisiones de gobierno. Para comentar un poquito más, cuando hay capacidad, hay gestión y hay decisión del gobierno popular de llevar adelante políticas, se pueden hacer con total eficacia. Recién nombraba Claudia la asignación universal, que fueron prácticamente 5 millones de beneficios que se implementaron. También tuvimos la jubilación que le llamaban por ama de casa, de más de 3 millones de beneficios que implementó ANSES. Tiene que ver con esto que decía Claudia también, de que mediáticamente, constantemente nos están instalando de la ineficiencia del Estado. Pero muchos o pocos quizás saben que la página de ANSES es la página más consultada de Latinoamérica. O el 130 de ANSES es el call center que más llamadas recibe de toda Sudamérica. Y esa es tecnología del propio Estado. Son sistemas diseñados por compañeros nuestros que están en las direcciones de capacitación de informática y tenemos los medios tecnológicos suficientes para dar respuesta. O sea, por lo menos dentro de esta parte del Estado, dentro de este organismo, es mucho más el mito que la realidad, por estas cuestiones mediáticas. Hoy un expediente de jubilación demora, de los casos más sencillos, 60 días en ponerse al pago, contra 2 años y pico que demoraban cuando estaba en la FJP. Entonces, como decíamos antes, somos eficientes, podemos ser eficientes, por ahí tenemos problemas de comunicación, no de gestión. Gracias, Esteban. Bueno, acá el mensaje de un compañero que dice: justamente estoy haciendo trámites en ANSES, excelente.
Sí, yo solo agregar que yo soy un poquito más mala que Esteban. Yo creo que tenemos problemas de comunicación, por supuesto. Ahí soy más contemplativa perdono más nuestros problemas porque los poderes fácticos se han adueñado de los grandes medios y es terrible competir con ellos. Pero, digamos, tenemos problemas de comunicación. Pero permitime decir que de gestión también, pero claro, lo que pasa es que él está en el ANSES, que es un modelo, pero hay muchos otros organismos que tienen que poner las barbas en remojo todavía. Gracias, Claudia. De todos modos, acá hace una aclaración, bueno, no la entiendo muy bien. Trae tanta información, dice el compañero, ¿no?, que hablaba de la gestión de ANSES, trae tanta información que no sabe qué opción seleccionar. Bueno, un comentario bastante específico. Sí, lo que estoy viendo acá en los mensajes, llegan muchos señalamientos en relación a la administración pública y la acción del Estado en administraciones subnacionales. O sea, administración provincial, se hace referencia al caso de Córdoba. Acá una compañera hace referencia a Lanús, supongo que hará referencia al gobierno municipal en este caso. Y quizás la pregunta que uno podría hacerse, y hubo alguna alusión en este sentido, es, por supuesto, tenemos que respetar las autonomías provinciales y según los regímenes municipales de cada provincia, también las autonomías municipales, pero ¿cómo encarar la problemática que creo que es seria que tenemos hoy en el país, de una multiplicidad de estructuras administrativas y de estados que es extremadamente heterogénea y que hace muy difícil concebir, ¿no?, la unidad y pensar una trayectoria desde un proyecto nacional y popular en términos, por supuesto, que estamos pensando ya de un país y una nación configurada como un sistema federal, pero que requiere un mínimo de unidad en su gestión, ¿no? Es un desafío que para mí no tiene, por supuesto, ningún viso de respuesta, pero me parece que quizás sería una cuestión que debiera uno comenzar a pensar, cómo comenzar a iniciar algún tipo de coordinación que apunte a una especie de mínima unificación en las estructuras administrativas. Sí, Claudia, adelante. Las estructuras administrativas no están escritas en piedra, dependen del proyecto. Y eso es pura política y pura negociación política. Y en esto, permítanme nombrar a Carlos Matus como el gran teórico del gobierno, que en su libro Política, Planificación y Gobierno nos comentaba esto, que en realidad todo el Estado es un territorio a conducir, a orientar, pero desde la política, siempre desde la política, pero con capacidad de planificar, con capacidad de gestionar, con capacidad de liderar. Matus decía, gobierna quien planifica, planifica quien gobierna. Si el gobernante no sabe planificar, no sabe gestionar, no sabe liderar, otros van a gobernar por él, por más que él tenga el título de presidente, intendente, o gobernadora o gobernador. Otros van a gobernar por él. Él siempre decía, hay gobiernos con mayúscula, que son los gobiernos democráticos, y hay gobiernos con minúscula, el gobierno de las democracias, de las burocracias, el gobierno de las tecnocracias, que muchas veces quieren indicarle al gestor político lo que debe hacer, o le dicen eso no se puede, esto siempre se hizo así, y el actor político, el gobernante o el funcionario político se queda como timorato, timorata, diciendo no lo puedo tocar porque me dijo el jefe del departamento que hay una resolución, pero si vos podés cambiar la resolución. ¿Dónde dejaste el coraje? Entonces, necesitamos que no nos gobiernen las tecnocracias, que no nos gobiernen las burocracias, ni que nos gobiernen los titulares de los diarios. Porque los poderes fácticos saben lo que nos preocupan esos titulares. Entonces, bueno, vuelvo. La mejora de los gobiernos municipales, provinciales y la mejora de los organismos nacionales depende de nuestra capacidad política y de gobierno, y esto, permítanme recomendar la lectura de Carlos Matus, cualquiera de sus libros nos va a hablar de esto.
Gracias, gracias Claudia. Bueno, sí, más comentarios en el mismo sentido. Perdón, Sí, perdón, Claudia, sí. perdón. Sí, y no voy a apagar ya mi celular, mi audio, porque si no se traba un poquito. Todo procedimiento administrativo, todo diseño de estructuras, toda reunión de trabajo, todo programa es político. Donde la técnica viene en nuestra ayuda, donde las burocracias vienen en nuestra ayuda. Pero si las burocracias y las tecnocracias se entorpecen, porque no, porque eso hay que cambiar una resolución, es muy difícil, no se puede. Si las burocracias y las tecnocracias gobiernan con su no se puede, bueno, listo, cancelemos la democracia. O sea, el actor político llega al gobierno justamente para darle sentido, direccionalidad a esa nave del Estado. Eso es la democracia. Pero para eso hay que tener capacidades, hay que entrenarse. Porque los grupos humanos siempre son difíciles y los trabajadores estatales no escapan a esas resistencias. Son muy resistentes a veces. Pero ¿cómo en el ANSES se pudo? Perdón. Ya me entusiasmé, disculpa. No, yo para comentarle a Claudia, que va en el mismo sentido de lo que ella manifestaba, la parte operativa del acceso a la información va en sintonía con el proyecto o el proceso político que vive cada lugar. Acá, por ejemplo, en Córdoba tenemos el gobierno de la provincia que tiene una aplicación que ha tenido mucho éxito, que es el CIDI, que nos brinda distintos servicios similares a lo que podemos acceder en la aplicación Mi Argentina. Actualmente, la Municipalidad de Córdoba, que es del mismo signo político, tiene convenio, digamos, para acceder también a la misma plataforma y operan en conjunto dentro de la misma plataforma, o sea, provincia y municipalidad en el mismo sentido. Pasa que no tiene conexión con la nación, o sea, pareciera que todo esto depende del color político que gobierna cada lugar, lo que decías vos recién, Claudia. Entonces, por ahí, la solución a esto sería a que venga algo unificado de nivel nacional. Una gran base madre, una gran base de datos madre para todos los trámites que podamos acudir a una sola aplicación o a un solo organismo. Pareciera ser como pasaba en su momento con otro tema nada que ver, pero sirve la analogía con el despido de los trabajadores o la estabilidad laboral de los trabajadores estatales. Cada vez que venía un nuevo gobierno político, antes del 55 o antes del 45, perdón, cambiaba toda la planta del Estado. Tuvo que haber una modificación en la Constitución de la Nación, en un artículo puntual para darle estabilidad para que esos empleados puedan continuar su labor y que no sean despedidos o cambiados cada vez que cambia un color político. Quizás la solución sería algo similar con el tema del acceso a la información o a la gestión pública en los distintos estratos, ¿no? Marce, una cosita, Marcelo. Sí, sí, Javier, adelante. Finalmente pude volver a ir, recién la estoy viendo. Está de nuevo, no sé si estamos y 34, no sé si... Sí, tenemos tiempo para que la idea redondee. Sí, por favor. Sí. Gracias. Adelante, Aide. Bueno, bienvenida de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Aide, te escuchamos. Sí. La verdad es que estaba con tanto énfasis y tan embalada en lo que decía que ya ni sé por dónde me había quedado. Pero bueno, voy a tomar algo que me parece importante que está sucediendo, que ya lo dije, pero a ver si puedo retomar desde ahí. Y es que estamos asistiendo a una gran fragmentación social que genera mucha violencia, mucha ira, mucha enemistad,
mucha bronca, uno lo ve por la calle, lo ve en uno mismo, ¿va? Y en todos lados. Y esto creo que es a raíz de de no saber cómo sigue esto, de no saber hasta cuándo la pandemia nos va a inmovilizar, nos va a estaquear, y también porque en el medio de esta pandemia ha sido, diría que, imposible construir desde nosotros una mayoría que genere un pacto social con todos los sectores populares y que podamos responder a la demanda, a las necesidades que estos sectores tienen. Ese supongo que es nuestro desafío. Pero también estaba tocando un punto que, bueno, lo voy a decir muy rápidamente, y era que para que un gobierno popular responda a las demandas y requerimientos de la sociedad, debe tener funcionarios con la capacidad de pensar, con la capacidad de generar ideas, con la capacidad de elaborar proyectos dentro del gran proyecto del gobierno, ¿verdad? Y la capacidad de hacer, de generar las acciones que lleven esos proyectos a buen término. Y no hablo solamente del Poder Ejecutivo, hablo también del Poder Legislativo, que es quien ordena de alguna manera con su legislación la vida macro y la vida cotidiana. Entonces nuestros legisladores deben también munirse de gran responsabilidad en cuanto a las ideas que se lleven adelante y que todas, de un modo u otro, deben finalizar en una gran alianza de nuestra construcción de mayoría con el pueblo trabajador. No hay modo de que un gobierno sea popular, y bueno, obviamente para nosotros peronista, si los trabajadores no participan desde también las decisiones políticas. Y esto significa volver a repensar qué valor le damos al capital y qué valor o no le damos al mercado, a las empresas y a las corporaciones. Yo creo que las empresas han creado una abstracción que se llama mercado y que en realidad es la síntesis de sus propios intereses. Y nosotros tenemos que tener una idea desde la política, volver a recuperar la política para conducir la economía. Y la economía significa para nosotros que el Estado sea un gran distribuidor de bienestar. Solamente la distribución del bienestar, la gratificación del goce, que es tener laburo, llevar a los pibes a dar un paseo, irnos de vacaciones, lo que todos queremos sin grandes locuras de aspiraciones, eso es el goce, la alegría de levantarse todos los días sabiendo que hay laburo, sabiendo que el pibe va a la escuela, la piba va a la escuela, que la nieta tal cosa, que bueno, que nos queremos. En definitiva, que nos volvemos a querer. El 17 de octubre creo que fue un hito fundamental en la alianza de un pueblo con su líder. Nosotros tenemos que retomar ese hito para seguir construyendo alianzas que nos posibiliten avanzar en un mundo que se viene bastante, o que se lo ve bastante caótico, pero a mí no me preocupa el caos, porque
somos peleadores naturales nosotros, los que estamos en la política por lo menos. Siempre vamos a pelear, a luchar, a disputar. ¿Contra quién? Contra el que nos quiere quitar el disfrutar, contra el que nos quiere quitar el derecho laboral, contra el que quiere tener laburantes en negro y no pagarles indemnizaciones. Es el 1% de la población, pero tienen toda la guita. Entonces creo que entre todos tenemos que tener la suficiente inteligencia como para volver a redistribuir toda esa inmensa riqueza en la gente y respondiendo a sus demandas, obviamente. Para la gente ya decirle nosotros te dimos el aguinaldo, nosotros te resolvimos la jubilación, nosotros conseguimos la asignación universal por él, ¿y qué te dice la gente? Tiene razón, porque esos son derechos. Lo que hemos hecho es ponerles en sus manos derechos que las personas tienen. Bueno, tenemos que pensar en más derechos, compañeros y compañeras, que son los que seguramente faltan para que la gente nos vuelva a mirar de otra manera si recuperamos la política. Porque estos malnacidos que nos han gobernado durante todos estos años, con los CEOs, que nos han gobernado con las propias... o sea, nos gobernaron desde el propio seno del mercado. Y la gente lo naturalizó porque ellos tienen el poder de los medios, tienen el poder de comunicar y tienen el poder de conquistar mente y de colonizar. Y esa es una gran tarea que tenemos por delante. Y acá en mi provincia, lamento decirlo, pero hasta nos han cooptado el Partido Justicialista. Les habla quien fuera vicepresidenta primera del PJ hasta hace muy pocos años, y me doy cuenta de que, bueno, este gobierno, que se supone peronista, es más amigo de los liberales que del peronismo, que debiera ser un gobierno popular. Bueno, no lo es. En Córdoba también tenemos el desafío inmenso de volver a construir una mayoría que nos permita seguir avanzando en la reconstrucción de la patria, siempre teniendo como prioridad a la nación y la provincia inmersa en esa nación. Bueno, yo la verdad es que me perdí mucho con esto de haberme quedado sin internet. Para no deprimirme, decía, pasó Luisito Juez por la calle y me cortó el cable, qué sé yo. Decía pavadas para no deprimirme. Les vuelvo a agradecer muchísimo la invitación. Y bueno, el desafío es resolver la demanda de la gente y no las cuentas de los que tienen cuentas offshore, como son las grandes corporaciones. Volver al trabajador como el contrato social con el capital, y que siempre tenemos que favorecer al trabajador, porque debemos recuperar la movilidad social ascendente. Ese es un deber y es una obligación nuestra como peronistas. Bueno, en lo que hace a mí, muchísimas gracias, y también como secretaria general de la Casa Patria de Córdoba les agradezco muchísimo la presencia. Y Claudia, beso especial, y ya nos vamos a conocer en persona. Hasta luego. Por supuesto, Aide. Aparte, juro a todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando que no hablamos antes con Aide. Estamos diciendo lo mismo. Después cuando veas la grabación, Aide, te vas a reír un rato porque estamos diciendo prácticamente Se llama unidad de concepción, compañera. Claro.
Ay, fue muy lindo escucharte recién, porque parecía que estábamos siguiendo una partitura, pero es Eso es así, como vos maravilloso, decís. ¿eh? Bueno, Muy bien. Bueno, compañeras y compañeros, ya estamos bastante cerca del momento del cierre. Acá hay otros comentarios felicitando a Aide, felicitando las ideas que se expresaron por parte de Claudia y de Esteban. Acá hay un comentario, pero que bueno, sí, forma parte también de la preocupación que uno puede tener. Dice, ¿qué se puede hacer si sumamos Estado y todo lo que se está diciendo, ¿no? En términos de un proyecto, de decisión política, y luego viene un Macri y te deroga por decreto todo lo que hiciste? yo te la respondo, ¿puede ser rápido? Y por favor. Ganar elecciones, militar, acumular voluntades, convencer y ganar elecciones. Porque te voy a decir algo, lo va a hacer, va a derogar todo, porque tiene otro modelo. De hecho, no solo dio por tierra con una cantidad de contratos que eran una debilidad nuestra, porque en muchos casos eran resolución 48 o no estaban concursados, que uno podría decir, y bueno, pero capaz si los compañeros hubieran concursado, no te confundas, porque también derogó la ley de medios, que era ley, y la derogó por un decreto, con lo cual les aviso y les aclaro que lo va a hacer, porque hay en disputa dos modelos. Y esto es un tema de poder. No hay una institucionalidad que uno la deja preparadita y si llega otro la va a dejar igual. Va a tratar de imponer su modelo, porque además tengan en cuenta que el macrismo y toda la derecha tiene una gran vocación de poder y una tremenda capacidad de desarticular lo que el peronismo hace. Son muy capaces en eso. Cuando a mí me preguntan si yo escribí un libro que se llama Evaluando en clave pública, que enumera las capacidades que recién les comenté, cuando a mí me preguntan si la derecha en el poder tiene capacidades, respecto de su proyecto, muchísimas capacidades. Tiene una gran capacidad. Obviamente, mi texto dice que eso, en definitiva, no es Estado. No es Estado porque no es distributivo, no es una institucionalidad que abriga a todos. Pero yo le aviso al compañero que es exactamente lo que va a hacer si ellos ganan. Y al Estado se lo construye por la política, se llega por la política y se lo cuida por la política. Por lo tanto, es la democracia y son las elecciones las que pueden cuidar un Estado nacional y popular. Así que lo que se puede hacer es que cada uno de ustedes convenza a 3 que no hayan ido a votar o que hayan votado en blanco, para comentarles que el desencanto es justificable, pero que afuera están los tiburones, afuera es el infierno. Así que se quede con nosotros, que nos ayude a mejorar, que nos vote. Estamos ante una oposición que no tiene moral, que no tiene, o sea, impiadosa y perversa. Por eso nosotros gobernamos como corresponde dentro de lo institucional. A ellos les da lo mismo. Entonces, como dice Claudia, esto es así. Hay que convencer despacito, de a uno, charlar, no pelearse, nosotros no nos tenemos que enojar y volver a enamorar a la gente de la política. Gracias Aide, gracias Claudia. Bueno, vale la pena recordar, y ya lo han hecho público también, ¿no? La idea de eliminar las indemnizaciones que corresponden en el caso de despido de los trabajadores. O sea que ya está muy clarito también, y no es ningún secreto, cuál es la naturaleza del proyecto que llevarán adelante de volver de nuevo al gobierno. Bueno, y le quiero comentar finalmente al compañero que las militancias se construyen con dolor y con sacrificio y con creatividad. Nadie pone una alfombra roja esperándonos que militemos. Así que, y no hay gente obtusa. Tenemos el deseo colonizado. Los deseos, las expectativas y los anhelos de nuestra gente han sido colonizados, porque el imperio ha mejorado sus instrumentos. Ha mejorado sus instrumentos. Así que hay que tener una profunda convicción
de por qué la sociedad vota como vota, y en todo caso debemos mejorar nuestras estrategias de militancia. Perdón, pero con esto me despido. Bueno, sí, muchísimas gracias Claudia, muchísimas gracias Aide, muchísimas gracias Esteban. Ha sido una reunión riquísima, creo que todos nos vamos de acá con ideas renovadas y con ánimos renovados también, porque es como dijo Claudia, como dijo Aide, como dijo también Esteban, ¿no? Esto en definitiva es un proyecto político y tiene que ver con revitalizar la política y restaurar y volver a ganar el voto, porque el proyecto popular y de Estado popular y nacional comienza ahí, comienza con la política y comienza con el voto y con la alianza de las mayorías, como decía Aide. Bueno, compañeras y compañeros, un gusto enorme, un abrazo, un agradecimiento extensísimo para todas y para todos, y bueno, esperemos encontrarnos prontamente para seguir hablando de estos temas, de esta idea de lo nacional y de lo popular. Un abrazo Gracias, enorme. Marcelo. No, por favor, gracias. Gracias y mucha suerte a la Comisión Estado de Córdoba. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Gracias. Casa Patria. Bueno, Felicitaciones. Gracias, un placer. Adiós. Abrazos. Beso y abrazo para todos Así es. Sí, y sí. todas. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao, muchas gracias. Nos vemos.